Hola, ¿qué tal, amigos? Me da bastante gusto saludarlos. Como decía Felipe, es un domingo diferente, es un domingo en el cual hemos decidido no tener reuniones presenciales en el campus de Allende, Nuevo León, ni en Montemorelos. Y eso es debido a que hemos escuchado que varias personas no se sienten bien de salud, no sabemos exactamente qué es, pero para no poner en riesgo la salud de nadie, decidimos o optamos que este domingo no nos íbamos a reunir. Pero la intención es cuidarnos estas semanas, estos días, para que podamos regresar el siguiente domingo. La verdad, extrañamos mucho a las personas aquí en el auditorio, nos encanta adorar a Dios juntos, pero como dice Job, vamos a aprovechar la tecnología, vamos a aprovechar el campus en línea, podemos reunirnos, entonces vamos a tener nuestra reunión este día de esta manera. Y no porque lo tengamos en línea significa que Dios no va a obrar. Todo eso depende de nosotros. Entonces vamos a prepararnos, vamos a estar atentos a lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Vamos a cerrar esta serie que se llama Guerreros, una serie desafiante, una serie muy buena, una serie que iniciamos el Día del Padre y la iniciamos con la intención de desafiar a los papás, a los hombres, a esos guerreros. Los animábamos y los desafiábamos a ser los guerreros que Dios quiere que seamos. Y aunque va dirigido a los hombres, abarca a mucha audiencia. También aprovechamos para reconocer que hay mujeres guerreras, mujeres que también son unas guerreras de Dios y también estamos reconociéndolas a ellas. Y bueno, si no estuviste con nosotros en alguna de las partes de esta serie, en alguna de las semanas, voy a darte un resumen rápido para ponerte al tanto y quizás te animes a ver esa parte que no pudiste ver o lo cual no pudiste acompañarnos. En la primera parte de la serie vimos que Dios le da a todos sus guerreros tres cosas. La primera, Dios nos da a todos los guerreros les da alguien a quien proteger. Puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, tu familia, amigos. Dios le da a sus guerreros alguien a quien proteger. La segunda cosa es un reino que expandir. Dios quiere que nosotros expandamos el reino de Dios, quiere que compartamos con otros acerca de Jesús, la esperanza que nosotros tenemos. Dios también nos da una batalla para ganar. En este mundo vamos a enfrentar batallas, vamos a tener luchas y Dios quiere que ganemos esas luchas. Y una de las frases que vimos en la primera parte está muy interesante, es esta: la victoria se obtiene al ser fiel y obediente en el presente. O sea, en el momento en el que tú decides empezar a obedecer a Dios, en ese momento ya tienes una victoria. Y luego progresivamente vas a ir ganando esa guerra que tú estás enfrentando contra una adicción, contra un mal hábito, no sé cuál sea tu caso. Pero Dios le ha dado a todos sus guerreros tres cosas. Eso lo vimos en la primera parte. En la segunda parte vimos que el mayor miedo de todo guerrero es el fracaso. Todos tenemos miedo a fracasar y hablábamos acerca de Gedeón y hablábamos cómo él tenía miedo y no sabía qué hacer exactamente y Dios estaba con él y Dios lo estaba respaldando. Vimos algo muy padre. También vimos en esa segunda parte que el mayor dolor de todo guerrero es el remordimiento. Cuando nos queda esa sensación de decir, hubiera hecho, hubiera decidido otra cosa, hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro, ese es el mayor el mayor dolor de cada guerrero, perdón. Entonces, eso lo vimos en la segunda parte. En la tercera parte hablamos de que debemos de destruir las distracciones. Tenemos muchas distracciones a nuestro alrededor, demasiadas, y debemos de destruir esas distracciones, debemos de fijar nuestra mirada en Jesús, en Cristo debemos de fijar nuestra mirada. También debemos de conquistar la comodidad, fue otra de las cosas que vimos en la tercera parte de esta serie. ¿Por qué? Porque Dios no se preocupa por mi comodidad, Él lo que quiere es mi crecimiento y debemos de vencer ese deseo de permanecer cómodos sin hacer quizás lo que Dios quiere que estemos haciendo. También vimos en la tercera parte que debemos de erradicar las excusas.
Muchas veces decimos, es que si yo tuviera cierta habilidad, si yo tuviera los recursos que tiene tal persona, si yo tuviera tal cosa, debemos de erradicar, de quitar todo eso, porque tenemos lo que necesitamos para enfrentar las batallas que vienen a nuestras vidas. Eso es algo que debemos de tener en claro. Y hoy vamos a cerrar con un mensaje que para mí es especial, es un mensaje poderoso. Vamos a hablar sobre la herida del padre. Y déjenme explicarles un poquito. La herida del padre es un concepto que popularizó John Eldredge, un autor cristiano, en su libro titulado Salvaje de Corazón. Si tú eres una de las personas que le gusta leer libros, quizás este sea un buen libro que tú puedas leer. Y de hecho quiero leerles una parte de la descripción que hace este autor en ese libro sobre lo que han llamado la herida del padre. Él dice esto: en su viaje a convertirse en un hombre, todo niño lleva una flecha en el centro de su corazón, en el lugar de su fortaleza. Puesto que rara vez se analiza la herida y aún más rara vez se sana, todo hombre lleva una herida, y la herida casi siempre se la ha hecho su padre. Interesante. El título del mensaje, el título del mensaje de hoy es lo que todo guerrero necesita escuchar. Ahora, para ser claro, yo quiero que sepan que este mensaje no es para juzgar a los papás. Creo que ya tenemos suficiente de eso. Si vemos las redes sociales, leemos comentarios en críticas de cómo cierto papá está tratando a sus hijos o ciertos padres. Si vemos las noticias, ahí se habla acerca de eso. En las pláticas cotidianas, pláticas que tenemos todos los días, ahí escuchamos críticas o estamos juzgando de cómo ciertos padres están criticando a sus hijos. Ya tenemos suficiente de eso. Este mensaje no va a ser para juzgar el trabajo que están o deberían de estar haciendo los papás. Tampoco se va a limitar a las heridas de padres a hijos, porque la realidad es que las mamás también pueden herir a sus hijos. Esa es una realidad. También los hijos pueden herir a sus papás. Los amigos también pueden herirse unos a otros. Nos hacemos daño todo el tiempo, unos a otros. Esa es una realidad y mi intención no es juzgarlos. Y es posible que ustedes hayan crecido en un hogar que consideran un buen hogar. Pero como les decía, no vamos a estar criticando o juzgando esto. Yo quiero animarlos o quiero que veamos cómo pudiera afectar cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer y animarlos para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos en esta área. Entonces, es probable que tú hayas crecido en un buen hogar y quizás hasta pudo haber sido un hogar cristiano en el que había cenas familiares, comidas con la familia, reuniones con la familia, vacaciones con la familia, vacaciones familiares, tiempo de oración en familia. Se reunían en algún momento del día para orar juntos. Pero aún así, aunque había todo esto, aún así se sintieron ignorados, se sintieron sin valor, se sintieron incomprendidos, se sintieron que algo faltaba, se sintieron que algo no recibieron. Otros, a lo contrario, otros quizás crecieron en un hogar que no era tan bueno. Todo lo opuesto. Tal vez tuviste uno o tus dos padres ausentes, ya sea emocional o físicamente, o tal vez fueron hasta abusivos contigo de alguna manera. A lo mejor tú piensas en tu pasado, piensas en tu infancia y no tienes buenos recuerdos sobre ella. Tienes mucho dolor. Es todo lo contrario. En lugar de buenos recuerdos tienes dolor, tienes rencor en el corazón. Y cualquiera que sea tu situación, ya sea que tú hayas crecido en un buen hogar o hayas crecido en un hogar que no es tan bueno, creo que hay muchos guerreros heridos entre nosotros, entre las personas que están viendo este mensaje. Entonces,
Yo quiero pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra, que nos hable a través de este mensaje y que lo haga de una manera especial, de una manera que Él solo puede hacerlo. Porque yo entiendo que este es un tema delicado, yo entiendo que quizás puedan surgir o resurgir heridas del pasado, heridas que no hemos tratado en meses, semanas o hasta años, o pueden resurgir heridas que hemos intentado mantener escondidas, mantener ocultas, que hemos vivido como si no estuvieran ahí. Y yo quiero, para iniciar, quiero hacer una pequeña oración. Y si no les incomoda, yo quiero invitarlos para que me acompañen ahí donde tú estás. Cierra tus ojos o puedes permanecer con tus ojos abiertos, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos entender y que nos hable en nuestros corazones. Padre, gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje el día de hoy. Incluso gracias por las personas que van a escucharlo en los próximos días. Habla a nuestros corazones, habla a los guerreros heridos. Trae sanidad, Señor, para que podamos pelear las batallas que realmente importan, pelear las batallas que tú quieres que estemos peleando y que te glorifiquemos a ti en todo lo que hacemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy vamos a ver dos historias que se encuentran en las Escrituras y son muy diferentes. Una de ellas tiene un final muy triste, una de ellas tiene un final que no es nada agradable y la segunda tiene un final conmovedor, un final que a mí me gustó bastante. Ambas historias tratan sobre guerreros y sus hijos. En la primera historia hablaremos de un guerrero del Antiguo Testamento llamado David. Es probable que ya hayas escuchado acerca de él. Él es un guerrero, él fue un guerrero valiente y fue famoso por matar al gigante Goliat. Cuando él regresaba a Israel después de ganar esa guerra, después de ganar esa batalla con ese gigante, las mujeres en Israel salieron de sus casas, se alinearon en las calles para cantar y para bailar y ellas decían, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. La fama de David creció y se expandió y tanto, incluso David llegó a ser rey de Israel. Pero David enfrentó una batalla que ningún hombre, ningún guerrero desea pelear. Esta batalla no fue de nación contra nación. Esta batalla no fue de reino contra reino. Esta batalla fue de padre contra hijo. Esta es una historia que yo creo que es una de las historias más trágicas que aparece en la Biblia, donde podemos ver la herida del padre claramente ilustrada. Es una historia un poco complicada. Esta historia viene en el libro de Segunda de Samuel. Intentaré hacerlo lo más simple posible, pero los animo para que cuando tengan una oportunidad ahí en tu casa, un tiempo que estés tú tranquilo, tomes tu Biblia y leas a detalle esta historia. El rey David tuvo un hijo llamado Absalón. Este hombre era conocido porque era muy guapo, así lo describe la Biblia. Tenía el pelo muy largo y cuando él se cortaba el pelo casi era como una fiesta nacional. O sea, todas las chicas hablaban de eso, todas las chicas decían, oye, Absalón se va a cortar el pelo, hay que ir, yo quiero ver cómo le cortan ese hermoso pelo y quiero preguntarle a su mamá con qué champú se lo lava, no sé, pero todas las chicas hablaban acerca de eso. Y Absalón tenía un medio hermano llamado Amnón y también tenía una hermana llamada Tamar, que en la Biblia describe que era muy bonita. Entonces, trágicamente, Amnón, el medio hermano de Absalón, violó a Tamar, a la hermana de Absalón. Y cuando David, el rey David, el padre de estos jóvenes, el padre de ellos, se enteró de esto, obviamente se puso furioso, pero no hizo mucho al respecto. Se enfureció, pero hasta ahí. Se enfureció, pero no hubo una consecuencia. Se enfureció, pero no hablaron del asunto. Y Absalón se enojó, se puso furioso con su padre.
Absalón se sentía herido en su corazón porque su padre no hizo nada por la violación de Tamar. Y la herida no se curó, la herida no se trató. De hecho, pasaron un par de años y Amnón, el hermano culpable de esto, se emborrachó en una fiesta y Absalón ordenó a sus criados que mataran a Amnón, a su propio hermano, por lo que le había hecho a su hermana Tamar. Y quizás alguno de ustedes creía o pensaba que tenía una familia conflictiva o problemática, pero al escuchar esto a lo mejor dice, no, yo estoy en la gloria. No sé, pero Absalón, después de esto, después de que manda matar a su medio hermano, huye. Y pasan 3 años hasta que finalmente regresa a petición de su padre, el rey David. Y quisiera decirles que Absalón fue y se disculpó con su padre, con el rey David, y que David, su padre, también se disculpó, y que ellos hablaron acerca de lo sucedido, y que David le dijo a Absalón, hijo, discúlpame, lamento no haber hecho nada en aquel momento, la verdad no sabía qué hacer específicamente, así es que no hice nada, lo dejé pasar. Y que Absalón le dijo, papá, yo no hay problema, yo creo lo que me estás diciendo, te perdono, yo también te pido una disculpa porque no sé cómo pude haber hecho eso. Y que lloraron juntos y se perdonaron, y que la herida sanó, y que las siguientes generaciones, los siguientes días y años fueron diferentes porque estaban unidos, se perdonaron y siguieron adelante. Pero esto no sucedió. Trágicamente esto no sucedió. Y les estoy contando la historia con sus generales. Yo los animo para que la lean, está muy interesante. En cambio, fíjense lo que sucedió. En 2 de Samuel 14:24. Pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa y que nunca, repito, y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey, sin poder hablar del asunto. Simplemente llegó, pero no había ninguna relación entre ellos. Esto es algo muy triste. Y lo más triste es que quizás es una historia similar a la de alguno de ustedes. Quizás es una historia parecida. Quizás estás en la misma ciudad que tu padre, sin ninguna relación, sin ningún trato. Con suerte no haya habido un asesinato en tu familia, pero tal vez creciste con el deseo de tener una buena relación con tu padre y no fue así. Y por mucho que lo quisieras, seguían sucediendo cosas que te lastimaban y que seguían empeorando esa herida. Quizás para algunos de ustedes la que los lastimó fue su mamá. Hace rato les mencionaba que no nos vamos a limitar solamente a las heridas de padres a hijos. Las mamás también pueden generar heridas. Quizás querían más que cualquier cosa tener la aprobación de su mamá, de su madre, pero en lugar de eso ella nada más los criticaba y estaba señalando sus errores. No sé. Tal vez tú te sentías que no eras tomado en cuenta en casa, que no eras parte de la familia. Quizás fue algo que ni estaba en tu control. Quizás tus papás se divorciaron y tu papá se fue por un camino y tu mamá por otro camino, y sentiste que ni les importabas, ni te tomaron en cuenta, que eras invisible para ellos, que no estaban para ti. Quizás los extrañaste en tus partidos de fútbol. En esas finales de fútbol los extrañaste. Quizás querías verlos ahí en los bailes de la escuela. Quizás querías verlos en tu graduación y no estaban ahí contigo. Esas heridas permanecían ahí. Te sentías solo y se hizo una herida que no ha sanado hasta ahora. Y lo que es tan triste de la historia sobre David y Absalón es que David realmente amaba a su hijo. O sea, no le dio esa instrucción de que no venga jamás conmigo porque no lo amaba. No, él lo amaba realmente. Quizás le dio esa instrucción porque no quería hablar sobre el asunto. A ninguno de nosotros nos gusta hablar de cosas incómodas. Quizás fue eso.
pero él amaba realmente a su hijo. Y sin embargo, debido a la herida que nunca curaron, Absalón se puso cada vez más amargado con su papá y decidió tratar de derrocar el reino. Y Absalón básicamente le declaró la guerra a su propio padre. Y David, el rey David, se preparó para ir a esa batalla, se preparó para ir a esa guerra, pero dio esta orden a sus generales y se aseguró de que todos le escucharan. Él dijo en 2 de Samuel 18:5, no me traten duro al joven Absalón. En otra versión dice, por el amor que le tengo a Absalón, no lo traten mal, porque él realmente lo amaba. El problema fue que los generales no siguieron las órdenes que el rey dio. Cuando Absalón, que tenía una larga cabellera, huía del ejército de su padre y él cabalgaba sobre una mula huyendo por un espeso bosque, su cabello, ese cabello tan largo y bonito que tenía, se atoró en las ramas de un árbol. La mula siguió corriendo y él literalmente quedó colgado de su cabello. Y cuando Joab, el comandante del ejército de David, se dio cuenta de eso, cuando le dijeron eso y él preguntó, ¿lo mataron? Dijo, no, dice, yo no me atrevo a hacerle algo al hijo del rey. Él fue, Joab sí fue, cuando se dio cuenta, tomó 3 lanzas y las clavó en el corazón de Absalón y terminó obviamente con la vida de Absalón. Cuando el rey David se enteró de la noticia sobre su hijo, vean cómo reaccionó. 2 de Samuel 18:33. Al oír esto, el rey se estremeció. Otras versiones dice, se puso muy triste. Y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta, lloraba y decía, ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá. Aquí está el dolor más grande de un guerrero, el remordimiento. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. El rey completamente destrozado. Una historia sin final feliz, una historia sin restauración, una herida que nunca sanó y una familia completamente destrozada. Y yo quiero decirles que no tiene que ser así, no tiene que ser de esa manera para ti o para mí en nuestras relaciones, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros amigos, con nuestros hijos. No tiene que terminar así la historia. A veces las batallas más grandes son libradas en el interior de cada uno de nosotros, en el interior de un guerrero, cuando estamos dispuestos a perdonar, cuando estamos dispuestos a admitir que nos equivocamos y hablar sobre el asunto. En ocasiones esas son las batallas más importantes y más difíciles de enfrentar. La primera historia que vimos el día de hoy es muy triste. Ahora les voy a contar una historia mucho mejor. La segunda historia también es de un guerrero y su hijo, pero este guerrero es nuestro Padre Celestial. Este guerrero es Dios Padre, quien también es nuestra roca, es nuestro escudo, nuestro refugio. Él es nuestro escondite. Su hijo Jesús es amoroso, bondadoso, está lleno de misericordia y también es el guerrero más increíble, más grande que haya existido. Y me voy a ir al momento cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, fue algo así como su ordenación al ministerio. Fue como cuando le dijeron, empieza ahora tu ministerio, Jesús. Y Jesús había sido fiel a Dios y en el momento en el que era bautizado, ahí en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y Dios Padre se hizo presente en ese momento. Y me encanta lo que le dijo a Jesús. Me encanta lo que Dios Padre le dice a su Hijo. Mateo 3, 16 y 17. Léanlo conmigo.
Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió o salió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, hablando Dios Padre: este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. En otras palabras, Dios le dice a Jesús, escuchen esto: eres mi hijo, te amo y estoy orgulloso de ti. Estas, creo yo, son 3 cosas que todo guerrero necesita escuchar. Si tú creciste con un mal padre, seguramente querías escuchar que él te dijera esto. Si tú eres un padre, déjame decirte que tus hijos van a querer escuchar, ellos quieren escuchar estas palabras de parte de ti. Dios Padre nos da el ejemplo y Él declara públicamente con la multitud de personas que estaban con Jesús en ese momento, y Él les dice: hey, Él es mi hijo, por si alguien tenía duda. El que acaba de salir del agua es mi hijo y yo lo amo y estoy orgulloso de Él, para que le quede claro. Wow, qué ejemplo tan increíble. Y no solamente ahí, si nos vamos a cuando Jesús era crucificado, yo creo que Dios Padre le hizo saber a Jesús que estaba con él. Yo creo que Dios le estaba diciendo a Jesús: estoy contigo, tienes lo que se necesita para enfrentar este trago amargo. Creo en ti, estoy orgulloso de ti porque has sido fiel. Pase lo que pase, yo estaré contigo siempre. Y estas afirmaciones son tan importantes de parte del Padre, importantísimas. Las mamás y los papás tienen roles insustituibles en la vida de sus hijos. Ambos son increíblemente importantes, pero hay que reconocer que a veces los roles son un poco diferentes. Por ejemplo, las mamás la mayoría de las veces son increíblemente cariñosas y amorosas, lo cual es un gran regalo, lo cual es muy bueno. Cuando un niño algo le provoca llanto, se cayó, se golpeó, algo lo hizo sentirse mal y ve a sus padres, la mayoría de las veces se va corriendo a los brazos de su madre. La mayoría de las veces pasa eso, prefiere a la mamá en vez del papá. ¿Por qué? Pues yo creo que porque la mamá le va a decir algo así como que: a ver, chiquito, ¿qué te pasó? Ven para acá, yo le sobo, le doy un besito, un sana, vas a estar mejor. Eso es lo que dicen la mayoría de las mamás. Y nosotros, los hombres, los papás, nosotros decimos algo así como que: a ver, sacúdete ahí el polvo del raspón, ahí, lávate con agua del charquito que está ahí, o ponte salivita y levántate y vete a jugar otra vez. Eso es lo que decimos nosotros, los hombres. Y siendo honestos, ambas respuestas son muy importantes, pero lo que hacen las mamás se siente mucho mejor en el momento. Las mamás dicen palabras cariñosas, nos cuidan, pero cuando somos niños, y podemos decir que a veces hasta cuando ya estamos un poco grandes, no solamente cuando somos niños, no nada más necesitamos cuidados y cariño, también necesitamos palabras de afirmación, especialmente las que provienen de una voz masculina. Hay algo diferente en escuchar estas palabras de un hombre, y no tiene que ser tu padre, porque quizás ya no tengas a la figura paterna, quizás está ausente, quizás lo perdiste, quizás falleció, pero necesitas escuchar estas palabras de una figura paterna, de una figura masculina. Y algunas madres solteras podrán estar diciendo: ¿y cómo voy a hacer eso yo? ¿Cómo le hago eso? Y esa es una de las razones por las cuales la iglesia, la familia iglesia es tan importante, porque somos el cuerpo de Cristo y hombres buenos, guerreros de Dios, pueden decir estas palabras de afirmación a tus niños, a tu joven, y lo hacen aquí en Conexión Live cada semana en el ambiente de Kids y en el ambiente de Youth. Y yo aquí aprovecho
para decirles a todos los hombres que sirven en estos ministerios. Yo cuando tengo oportunidad me acerco directamente con ustedes, lo he hecho con algunos, pero quiero hacerlo aquí públicamente con todos. Quiero decirles que su papel es muy importante y puede que estén representando una figura paterna en la vida de un niño o un joven. Es muy importante lo que ustedes están haciendo. Estamos muy agradecidos por lo que están haciendo. Le damos gracias a Dios por esos buenos guerreros que están sirviendo en estos ministerios. Yo he tenido la oportunidad de servir en el ministerio de Youth por varios años. Antes de ser pastor de Conexión Live aquí en el campus Allende, era pastor de jóvenes en este campus y he trabajado con ellos por mucho tiempo. La ventaja es que su ambiente está en un día diferente al de los kids, entonces eso me permite estar ahí con ellos semana tras semana, cosa que no puedo hacer con los niños. Con los niños apenas estoy empezando como cuenta historias, pero con los jóvenes tengo mucho trato y muchos de ellos me llaman apá o me dicen pa. Y sobre todo los que no tienen una figura paterna, y los que sí tienen su figura paterna me llaman tío. Pero es esa necesidad de escuchar de una figura masculina esas palabras de afirmación. Y a veces yo estoy platicando con esos jóvenes, algunos de ellos son youth, algunos de ellos ya dejaron de ser youth, son jóvenes más ya de 25 años, no sé, mayores, y estamos platicando y se están despidiendo. Nos vemos, pa. Sí, nos vemos. Lo quiero mucho, papá. Sí, está bien, nos vemos. Oiga, pa, y no veo que no termina la conversación porque están esperando que yo les diga algo, esas palabras de afirmación, y a veces les digo, ok, mijo, buenas noches, te quiero mucho, y ahora sí terminó la conversación. Porque él lo que necesitaba era escuchar esas palabras en ese momento. Y quizás sea tu caso también si estás sirviendo en un ministerio de kids, o quizás tú tienes influencia sobre alguien que está cerca de ti sin ser parte de un ministerio. Dios nos ha dado influencia sobre las personas que están a nuestro alrededor. Aprovéchala para bien. Yo, por ejemplo, al igual que todos, al igual que muchos de ustedes, he tenido que enfrentar mis inseguridades. Todos lo hemos hecho, tenemos que hacer esto. Tengo que luchar con esa voz interior que a veces me dice cosas. Hasta tengo que luchar con esas voces de personas físicas que se paran frente de mí y me dicen cosas como, por ejemplo, tú no eres lo suficientemente bueno como para estar ahí. ¿Por qué estás tú liderando ahí a esa iglesia, a ese grupo de gente? ¿Por qué te paras tú ahí en el púlpito? Tú no eres lo suficientemente bueno, tú no eres lo suficientemente santo, no tienes lo que se necesita para hacer eso. Son cosas con las cuales yo he tenido que enfrentar. No sé qué cosas específicamente tienes que enfrentar tú, pero en mi caso, la crianza que recibí cuando era niño de parte de mi mamá y de parte de mi papá, y las palabras de afirmación de otros guerreros que conocí aquí en Conexión Live cuando llegué, cuando tenía aproximadamente 26 años. Yo ya había perdido a mi papá falleció cuando yo tenía 18 años. Llego a esta iglesia y aquí conocí a esos guerreros que me daban esas palabras de afirmación. Todo eso de alguna manera me ha dado las fuerzas para seguir, y me ha dado las fuerzas para decir, yo puedo con esto. Yo puedo luchar, yo puedo enfrentar mis miedos y puedo ganar esta batalla. Dios quiere que yo gane estas batallas. Todo eso me ha ayudado. Y así como me ha ayudado a mí, estoy seguro que también te puede ayudar a ti. Pero claro, o aclaro más bien, no solo se necesitan las palabras de afirmación en nuestra vida, también se necesita el afecto. También es muy importante lo que hacen ustedes, mamá. También es muy importante decir te quiero. También es muy importante. Se necesita a ese padre biológico, a esa figura paterna. Si no hay un padre biológico que te diga, eres mi hijo, te amo, te quiero, estoy orgulloso de ti. Se necesita en la vida de cada uno de nosotros. Es muy necesario. Lo raro o lo complicado es que muchos no sabemos cómo decir estas cosas.
No sabemos cómo expresar nuestros sentimientos, porque tal vez no recibimos mucho afecto verbal o físico cuando éramos niños, entonces no sabemos cómo darlo. Y es por eso que las únicas veces cuando muchos hombres dicen que quieren o se preocupan por alguien más es cuando están en una cantina o en una borrachera, como la 1:30 de la mañana más o menos, ya completamente bien borrachos, y ahora sí le dicen a su amigo: compadre, yo te quiero mucho, compadre, te quiero bastante, compadre, te quiero más que a mi esposa, compadre, no sé. Y a veces le están diciendo esas cosas a alguien que acaban de conocer hace una hora, es lo irónico. Pero rara vez nosotros expresamos en nuestros 5 sentidos lo que nosotros sentimos, nuestras emociones, nuestro aprecio por alguien más. Es algo raro. Los hombres tenemos este problema, no expresamos o no sabemos cómo expresarnos. Y es por eso, por lo que muchas veces preferimos demostrar afecto o aprecio con indirectas o con sarcasmo. Y creo que ese es un problema de nuestra cultura. Creo que eso es un problema aquí en México específicamente. Aquí en la iglesia vienen amigos de Estados Unidos, amigos de iglesias de Estados Unidos, vienen y nos visitan. Y yo veo que ellos no tienen ese problema. Yo a veces saludo a algunos de ellos o me despido de algunos de ellos y me dicen: I love you, man. Y yo así como que, me dijo que me ama. ¿Cómo que me ama? ¿Qué pasó? ¿Sabrá que estoy casado? Ellos no tienen ese problema, pero nosotros aquí en nuestra cultura batallamos mucho. Hasta batallamos para reconocer cuando alguien hace algo bueno. Yo a veces escucho que un adulto, alguien ya de más de 30 años, le dice a otro: quiero ser como tú cuando sea grande. Y yo digo: eso es un cumplido, esa es una manera de dar un cumplido, pero no quieres decir, preferimos decir eso en lugar de decir: oye, admiro cómo hiciste esto, oye, admiro cómo llevas a cabo esto otro. En lugar de eso, preferimos usar el sarcasmo, preferimos hacerlo en forma de indirecta porque batallamos. Pero esta frase para mí, a menos de que tengas 4 años, puedes aplicarla. Si ya tienes más de 18 años, ya eres grande, ya no aplica, ¿verdad? Ya mejor di directamente: oye, te felicito por eso, admiro esto, porque estamos evadiendo el tener que decirlo. Tenemos mucho que mejorar en esta área. Hombres de Conexión Live, hombres que sirven en algún ministerio, les vuelvo a decir, su papel es sumamente importante en la vida de los niños y de los jóvenes de nuestra iglesia. Ahora, sé que no son perfectos, sé que se han equivocado en algunos momentos de su vida, pero sé que tienen lo necesario para ser de bendición, para provocar un cambio en la vida de un niño, de un joven. Aprovecha esa influencia. Da palabras de vida, da palabras de afirmación. Reconoce cuando uno de esos niños, uno de esos jóvenes hace bien su trabajo. Anímalo. Dile lo importante que es para ti. Dile que lo amas, dile que estás orgulloso de él, dile que lo aprecias. Y quizás algunos de ustedes están pensando: oye, qué bien que están hablando de tener una buena relación entre padres e hijos y unos con otros, qué bien, qué bien. Pero ese no es mi caso. Ese no aplica para mí porque no tienen un papá como el mío. No saben lo que me ha dicho, no saben lo que me hizo, no saben cómo me ha tratado. Si este es tu caso, quiero decirte que puedes tener una buena relación con tu papá. Y eso no depende de que si te ha lastimado o no. Depende de que se perdonen mutuamente. Puedo asegurarles que cada familia tiene algo. Todas las familias se han provocado heridas, pero depende de nosotros si las curamos o no. Quizás esa herida te la provocó tu padre, o tu madre, o tu hermano, o algún familiar, o un amigo. Podemos hacer algo al respecto. Si eres un seguidor de Jesús, haz lo correcto. Haz lo que Dios quiere que hagas. Sigue el ejemplo de Dios. Antes
haz algo antes de que sea demasiado tarde y experimentes el mayor dolor de un guerrero, el remordimiento. El hubiera hecho, no me hubiera esperado tanto, hubiera ido y hubiera hablado y hubiera cambiado y hubiera. Ten el coraje de pedir una disculpa y de perdonar a los demás, así como Jesús te perdona, así como Jesús nos perdona. Vamos a orar, con eso concluimos, vamos a cerrar este mensaje. Y yo no sé de qué manera Dios te esté hablando a tu vida, cuál sea esa relación que necesitas sanar, cuál sea esa herida que te está provocando dolor el día de hoy, esa herida que has estado manteniendo oculta por meses, años, por mucho tiempo, no sé. Yo espero que este mensaje te mueva a hacer algo al respecto. Yo sé que no va a ser fácil, pero tienes lo que se necesita para lograr ese cambio. Vamos a hacerlo. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser ese Padre ejemplar para nosotros. Gracias por el ejemplo de Jesús. Gracias porque de Jesús podemos aprender a perdonar y amar a otros, aun cuando no se lo merecen, Señor, aun cuando nos han lastimado. Yo te pido que traigas sanidad sobre las heridas de los guerreros de Conexión Live. Te pido que traigas sanidad sobre las heridas de cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Te pido para que nos muevas a hacer algo al respecto en esa situación. Te doy las gracias también por esos guerreros valientes, Señor, que sirven en nuestros ministerios y que son esa figura paterna en la vida de algunos jóvenes, niños. Bendícelos, Señor, úsalos, que aprovechen su influencia para bien. Gracias por ellos. Trae más guerreros de esos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser esos guerreros que tú quieres que seamos. Que demos palabras de afirmación, que en casa reciban los niños lo que deben de recibir. Nosotros simplemente somos un apoyo, sabemos lo importante que es la armonía, el amor en la familia, en el hogar. Pero si hay hogares que no lo tienen, Señor, que no pueden recibir lo que tú quieres que cada hijo reciba, suple esa necesidad a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bueno que estuvieron con nosotros el día de hoy. Les mando un abrazo, los extrañé bastante. Me hubiera gustado que estuvieran aquí con nosotros, pero los invito para que nos reunamos el próximo domingo. Vamos a estar orando para que el próximo domingo podamos reunirnos libremente sin ningún problema. Estamos orando por las personas que no se sienten bien de salud. Estén atentos también a nuestras páginas en las redes sociales para cualquier aviso, cualquier confirmación o cambio de planes. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a estar iniciando una nueva serie. No se la pierdan. Hasta luego.